Buenas tardes, mi nombre es Rubén Rondón y les voy a presentar a mi paciente. Su nombre es Poki, es de raza criolla, edad 2 años y medio, condición reproductiva castrada, pelaje corto, su comida son comidas blandas. Lugar de vivienda es una finca, no comparte con otros. Vamos con las constancias fisiológicas. Primero hacemos una observación del estado físico del paciente. Lo miramos en el estado que está. Continuamos con el examen de la frecuencia cardíaca. Esto se hará de pie. Hacemos alineamiento de sus miembros tanto como posterior y anterior para tener una auscultación adecuada. Esto se realizará por 1 minuto. Lo haremos en el espacio de la cuarta costilla. En dado caso que hay pacientes que son un poco obesos, vamos a tener en cuenta el final de su codo. Ahí podemos tomar lo que es la frecuencia cardíaca, que esto se realizará por 1 minuto. Su frecuencia cardíaca fueron 80 pulsaciones por minuto. Entonces continuamos con el examen de la frecuencia respiratoria, en la cual vamos con el fendoscopio a escuchar su inhalación y también podremos observar el llenado de las partes costales, lo que se llevará a cabo por 1 minuto. Su frecuencia respiratoria fueron 42 inhalaciones que hizo por el minuto. Entonces continuaremos con el examen que es el pulso. Vamos a tomar el pulso. Esto se hará en la parte anterior, en sus extremidades. Tomamos la posición, tomemos las manos, que se realizará también por 1 minuto. Haciendo la palpación del pulso, que se realizó por 1 minuto, fueron 80 pulsaciones que hizo en el minuto. Entonces vamos a continuar con lo que es el examen de la temperatura. Acomodar al paciente. Como podemos ver, su temperatura es de 38.5. Es la temperatura adecuada para un paciente de este tamaño. Vamos a continuar con lo que es el examen visual, en el cual vamos a observar observamos que al enfocar la luz justamente en el ojo, notamos que la pupila se contrae a la hora que uno acerca la luz, y al retirarla, la pupila toma su tamaño normal. Esto permite que el ojo solo recibe la luz que es necesaria. Continuamos con lo que es el examen de reflejo. Vamos a posicionar nuestra mascota.
vamos a tomar su parte anterior, su pierna, y vamos a generar. Como podemos notar, como podemos notar, hay un movimiento, eso significa que sus tendones están adecuadamente. Un poco lo que es el sistema cardiovascular en los caninos. El sistema cardiovascular en los caninos se compone de corazón, sangre y vasos. El corazón se divide en dos, parte derecha y parte izquierda. En la parte derecha y izquierda se van a encontrar lo que es el ventrículo y las aurículas, que se denominan derecha e izquierda. En la parte derecha vamos a encontrar lo que son unas válvulas en la cual permite el paso sanguíneo de sangre no oxigenada hacia los pulmones. Y en el aurículo izquierdo y ventrículo izquierdo encontramos lo que es el flujo sanguíneo de sangre oxigenada. Entonces, el corazón es la bomba que se encarga de impulsar sangre por todo el resto del cuerpo, por medio de dos arterias, arteria aorta pulmonar y arteria aorta, en la cual la arteria pulmonar se encarga de la comunicación sanguínea entre pulmones y corazón, y la arteria aorta es la que se encarga de la comunicación sanguínea entre corazón y todo el. La arteria aorta se divide en dos, arteria aorta ascendente y arteria aorta descendente. La arteria aorta descendente se divide en dos, arteria troncocefálica y arteria subclavia izquierda. La subclavia izquierda se divide en tres, arteria cervical superficial, arteria torácica interna y arteria axial, continuando su recorrido por el tronco cefálico, convirtiéndose en la arteria braquial, que se encuentra al lado derecho y al lado izquierdo, acompañados por el nervio aut. De allí continúa su recorrido, convirtiéndose en arteria facial, arteria maxilar y arteria lingual. Es la que se encarga de la comunicación sanguínea, pasando por todos y cada uno de los órganos, por medio de una ramificación de intercostales, llegando al hígado por la arteria hepática, al estómago por la arteria gástrica, al riñón por la arteria renal, al vaso por la arteria esplénica y a los intestinos por la arteria mesoentérica. De allí sale una división de arteria. De allí sale una división de arteria ilíaca externa y ilíaca interna. La arteria ilíaca interna es la que se encarga de la comunicación sanguínea de sangre oxigenada hacia el sacro. De allí del sacro, la arteria ilíaca externa es la que se encarga de la comunicación sanguínea hacia los miembros posteriores. En tres arterias más, que sería la arteria facial, arteria metacarpiana y arteria digital. El regreso venoso se encarga del retorno de la sangre desoxigenada hacia el corazón por medio de la vena cava. La vena cava se divide en dos, vena cava caudal y vena cava craneal. La vena cava craneal saliendo del corazón por encima de la arteria aorta, dividiéndose en tres, vena cervical, vena lumbar y vena cefálica.
continuando así su recorrido hacia los miembros posteriores, continuando siendo la yugular. La vena cava caudal hace el mismo ciclo y el mismo recorrido de la arteria aorta, pasando por todos y cada uno de los órganos, haciendo el retorno de la sangre desoxigenada, pasando por el hígado, por la vena hepática, al estómago por la vena gástrica, al vaso por la vena esplénica, al riñón por la vena renal y a los intestinos por la vena mesoentérica. De allí sale la división de la vena ilíaca externa, que hace el retorno de la sangre desoxigenada en los miembros posteriores, continuando así en vena femoral, vena tibial y vena popltea, terminando en venas digitales. Esto sería lo que es el sistema cardiovascular en los caninos, teniendo en cuenta que con cada inhalación y exhalación que hace se libera dióxido de carbono y se oxigena nuevamente la sangre. Muchas gracias.